El mundo financiero tiembla. Lo que parecía ser una alianza inquebrantable entre México y Estados Unidos bajo el paraguas del TEMEC se está revelando como un matrimonio de conveniencia extremadamente frágil, donde la dependencia mutua no es una fortaleza, sino una cadena de vulnerabilidad que amenaza con arrastrar a ambas naciones al abismo. La economía global observa con horror cómo las tensiones políticas, la volatilidad monetaria y la sombra del proteccionismo convierten a la frontera más transitada del mundo en una falla geológica financiera. El superpeso, héroe o un engaño de alto riesgo. Durante meses, México ha presumido de su superpeso, una moneda que se ha fortalecido a niveles no vistos en décadas frente al dólar. Pero no se deje engañar. Los analistas más cautelosos gritan que esto no es un signo de salud económica real, sino el efecto secundario peligroso de las altas tasas de interés del Banco de México, Banxico. La trampa de las tasas. Banxico, en un intento desesperado por domar al monstruo inflacionario, mantiene sus tasas de interés en niveles de infarto, atrayendo capital golondrino de y el mundo que busca rendimientos fáciles. Este dinero llega, infla artificialmente el valor del peso, pero es líquido y traicionero. A la menor señal de pánico, este capital huirá a la velocidad de la luz, dejando al peso desplomado y a la economía mexicana en ruinas. La incertidumbre americana, además, la reciente volatilidad del dólar se atribuye a la nebulosa fiscal en Estados Unidos y a las decisiones erráticas de la Reserva Federal, Fed. La incertidumbre de Washington se traduce directamente en un golpe al corazón de las monedas emergentes como el peso. El superpeso no es un logro mexicano, es un espejismo creado por la propia debilidad de su socio mayor. La cadena de suministro, una soga al cuello mexicano. La economía mexicana está peligrosamente sincronizada con la estadounidense. No es solo una relación, es una dependencia vital que roza la esclavitud económica. Exportaciones a un único amo. Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como único destino el mercado estadounidense. Esto significa que si a la máquina de consumo de le da un resfriado, y los pronósticos de desaceleración o incluso recesión en son cada vez más fuertes, la economía de México no solo estornuda, sino que entra en neumonía total, el vuelo de la inversión, a pesar de la euforia por el nearshoring, la relocalización de empresas de Asia a México, la realidad es mucho más sombría. Grandes economías se muestran reacias a invertir masivamente debido a la burocracia asfixiante, la inseguridad crónica y la impunidad rampante que ahuyentan a los capitales serios. La inversión extranjera directa, IED, que llega se concentra peligrosamente en la reinversión de utilidades de las empresas ya instaladas, con escasísimas nuevas inversiones reales. El país está perdiendo una oportunidad histórica por su propia ineficiencia. El grito de auxilio, remesas e IED en una pelea desigual. México se ha convertido en un país que subsiste gracias a los dólares de sus migrantes. Remesas, el salvavidas de papel, las remesas enviadas desde a México alcanzan cifras récord, convirtiéndose en una de las principales fuentes de divisas para la nación. Esto es una vergüenza nacional y una clara señal de fracaso en la política económica. Millones de mexicanos tienen que abandonar su tierra para enviar dinero a sus familias, porque su propio país es incapaz de generar empleos dignos. La prosperidad mexicana está cimentada en el dolor de la diáspora, la amenaza arancelaria y la vulnerabilidad, la sombra de las políticas arancelarias proteccionistas de Estados Unidos, especialmente en un ambiente de tensión política preelectoral, es una espada de Damocles sobre el comercio mexicano. Un arancel repentino podría desatar un caos inmediato en la balanza comercial, afectando directamente el empleo y los salarios de millones de mexicanos. Expertos advierten que, pese a la dependencia, México carece de una estrategia de mitigación sólida. La triste realidad: pobreza, estancamiento y desigualdad. Mientras los inversionistas festejan el superpeso, la realidad del ciudadano de a pie en México es devastadora. Crecimiento anémico. Desde hace décadas, la economía mexicana ha crecido a un ritmo paupérrimo, con pronósticos de desaceleración para los próximos años. El FMI ya ha estimado una bajada del PIB. La grieta de la desigualdad. México es uno de los países más desiguales del mundo. Un ínfimo porcentaje de la población acapara la mayoría de la riqueza, mientras que millones de personas viven en la pobreza y la pobreza extrema. El contraste entre el salario mínimo en y México es un abismo humillante. La falta de oportunidades ha condenado a la mitad de la población en edad de trabajar a la economía informal, o peor aún, a las actividades fuera de la ley.
Conclusión tenebrosa. La relación económica México-EU no es una asociación de iguales, sino la de un gigante impaciente y un vecino vulnerable atado a sus caprichos. La fragilidad del peso, la dependencia comercial extrema y el fantasma del proteccionismo arancelario de EU configuran un panorama de riesgo máximo. Si la economía estadounidense tose, la mexicana podría morir desangrada. La tormenta perfecta, más allá del superpeso y la sombra de la recesión global. El análisis del vínculo económico entre México y Estados Unidos revela una dependencia estructural que se ha vuelto peligrosa, un auténtico barril de pólvora financiera. La euforia del superpeso es, en esencia, una ilusión de estabilidad que esconde profundas vulnerabilidades internas y externas. Este fenómeno monetario no se sustenta en un crecimiento productivo y sostenible de la economía mexicana, sino en la manipulación de capitales especulativos. El Banco de México se ha visto forzado a mantener una política monetaria agresiva y restrictiva, elevando las tasas de interés a niveles históricamente altos. Este diferencial de tasas con la Reserva Federal de Estados Unidos, Fed, actúa como un imán para el dinero de corto plazo, el denominado capital golondrino, que se mueve buscando el máximo rendimiento en el menor tiempo. Este flujo constante de dólares fortalece artificialmente la moneda mexicana, pero la convierte en rehén de la especulación. Cuando la Fed decida pausar o revertir su ciclo de alzas, o cuando la percepción de riesgo en México cambie por factores políticos o de seguridad, ese capital abandonará el país con la misma rapidez con la que llegó, desatando una devaluación catastrófica y exponiendo la fragilidad de las reservas internacionales. El riesgo de la sincronización y la amenaza de la recesión en EU. La economía de México está peligrosamente sincronizada con el ciclo económico de Estados Unidos. Esta interconexión, que en tiempos de bonanza se vende como una ventaja del TEMEC, se convierte en un lastre insuperable cuando el gigante del norte enfrenta desafíos. La inminente desaceleración económica o la temida recesión en Estados Unidos, resultado directo de la lucha de la Fed contra la inflación y el estrangulamiento del crédito, tendrá un impacto inmediato y devastador en México. La demanda de productos mexicanos, desde automóviles y autopartes hasta electrodomésticos, que constituyen el grueso de la exportación mexicana, se contraerá bruscamente. Las fábricas en el norte de México, que operan como meras extensiones de las cadenas de valor estadounidenses, verán cómo sus pedidos se desploman, lo que se traduce instantáneamente en despidos masivos y una crisis de empleo en las regiones manufactureras. Esta dependencia del consumidor estadounidense deja a México sin capacidad real de maniobra para amortiguar un shock económico externo. Su destino productivo está atado a la salud financiera de su vecino. El espejismo del nearshoring y la crisis de infraestructura. El supuesto auge del nearshoring, la relocalización de cadenas de suministro de Asia a México, se está revelando como un concepto sobrevendido que no está capitalizando su potencial al ritmo que la retórica oficial sugiere. Si bien existe un interés, la materialización de inversiones se ve frenada por obstáculos estructurales y regulatorios que ahuyentan al capital serio y a largo plazo. El país enfrenta un déficit monumental en infraestructura energética, especialmente la generación de electricidad limpia y confiable, esencial para las grandes plantas manufactureras y de alta tecnología. La escasez crítica de agua en los estados fronterizos y del norte, claves para la manufactura, y la falta de inversión en carreteras, puertos y vías férreas dificultan la logística. Más grave aún es el clima de inseguridad y la corrupción endémica, que añaden un costo de riesgo inaceptable para las corporaciones globales. En lugar de una oleada de I+D transformadora, lo que se observa es una concentración peligrosa de inversión en la reinversión de utilidades de empresas ya establecidas, sin un flujo significativo de capital fresco para nuevos proyectos de gran escala. El factor político, la tensión como freno a la inversión. La relación bilateral se ve continuamente socavada por las tensiones políticas y los conflictos comerciales bajo el paraguas del TEMEC. Las disputas en el sector energético, donde Estados Unidos ha interpuesto paneles de arbitraje contra México por considerar que sus políticas favorecen a empresas estatales y discriminan a la inversión privada, generan un ambiente de incertidumbre regulatoria que congela la inversión. Cualquier cambio de administración en Estados Unidos, con una posible inclinación hacia un nacionalismo económico más agresivo y proteccionista, plantea un riesgo existencial para el comercio mexicano. Las amenazas de imposición arancelaria por motivos ajenos al comercio, como la seguridad o la migración, son una espada de Damocles que puede paralizar el flujo de mercancías de la noche a la mañana, desarticulando miles de empresas y dejando a millones de trabajadores sin sustento. En este panorama,
La economía mexicana se sostiene sobre bases increíblemente inestables. La especulación financiera, la dependencia de la migración, remesas, y la frágil salud del consumidor estadounidense. La promesa de estabilidad y crecimiento se desvanece ante la cruda realidad de la vulnerabilidad y el estancamiento. Deuda soberana y el yugo del tío Sam, la hipoteca de México. La política fiscal y monetaria de Estados Unidos tiene un efecto de gravedad sobre la deuda soberana de México. El aumento sostenido de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, Fed, en su batalla contra la inflación no solo encarece el crédito para el consumidor estadounidense, sino que tiene un efecto devastador en los costos de financiamiento para el gobierno mexicano y sus empresas clave, como Pemex. La mayor parte de la deuda externa de México está denominada en dólares o referenciada a tasas estadounidenses. Cuando la Fed sube el precio del dinero, el servicio de la deuda de México se dispara de forma automática y dolorosa. Esto obliga al gobierno a destinar una porción cada vez mayor del presupuesto nacional, dinero que debería ir a infraestructura, salud y educación, a pagar intereses a banqueros extranjeros. El costo de refinanciar esa deuda se vuelve insostenible. Esto no solo presiona las finanzas públicas, sino que disminuye la confianza de los inversionistas en la capacidad de pago del país, lo que podría llevar a una reclasificación de riesgo, una degradación de la calificación crediticia. Una rebaja en la calificación de la deuda mexicana desataría un pánico bursátil inmediato, forzando la huida masiva de capitales y convirtiendo la crisis de deuda en una crisis de confianza y divisa. El superpeso se desplomaría en un abrir y cerrar de ojos, dejando a la población con una inflación galopante y menor poder adquisitivo. Pemex, el agujero negro que drenará las finanzas nacionales. Un factor de riesgo soberano crítico es la situación de Petróleos Mexicanos, Pemex. La petrolera estatal es la empresa más endeudada del mundo en su sector, y su rescate financiero se ha convertido en una carga insoportable para las arcas públicas. Cada inyección de capital, cada prórroga de impuestos y cada asunción de deuda por parte del gobierno federal mexicano es un sacrificio fiscal que compromete la estabilidad macroeconómica. La vulnerabilidad de Pemex es la vulnerabilidad de México. Si el precio del petróleo cae bruscamente o si la empresa enfrenta una crisis de liquidez, el gobierno mexicano se verá forzado a intervenir de manera total, lo que dispararía el déficit fiscal y pondría en peligro la estabilidad macroeconómica que tanto presume la Secretaría de Hacienda. El riesgo de contagio financiero de Pemex a la deuda soberana es real e inminente. Gráfica con tendencia a la baja, la desigualdad explosiva, el fracaso del modelo de crecimiento. Mientras las élites financieras de ambos países discuten los puntos base y los diferenciales de rendimiento, la realidad social en México es un polvorín. El modelo económico adoptado, con una profunda apertura comercial hacia EU, ha probado ser incapaz de generar prosperidad incluyente. México ostenta una de las brechas de desigualdad más amplias del planeta. La concentración de riqueza en manos de unos pocos, mientras que millones de personas permanecen en la pobreza y la informalidad, es la falla moral y estructural de la economía. El crecimiento anémico de las últimas décadas no ha logrado compensar el crecimiento demográfico, lo que se traduce en salarios reales estancados y una pérdida constante del poder adquisitivo para la mayoría. La informalidad, un ejército de olvidados. Casi el 60% de la fuerza laboral mexicana opera en la economía informal, un universo de trabajadores sin acceso a seguridad social, prestaciones o pensiones. Este ejército de olvidados es extremadamente vulnerable a cualquier shock económico. No contribuyen a la base fiscal y son los primeros en sufrir el impacto de la inflación y la pérdida de empleo formal que se deriva de una recesión en Estados Unidos. Esta profunda desigualdad no solo genera injusticia social, sino que actúa como un freno estructural al desarrollo económico. Un país con salarios bajos y una inmensa población marginada no puede desarrollar un mercado interno fuerte que sirva de contrapeso a la dependencia externa. Así, la economía mexicana queda doblemente expuesta, vulnerable a la demanda externa de EU, y débil por la falta de poder de compra de su propia población. El escenario es claro, la interdependencia ha creado una trampa. México está atado a la volatilidad financiera de EU, a través de su deuda, su comercio y sus tasas de interés, mientras que su propia debilidad estructural, Pemex, informalidad y desigualdad, convierte cualquier turbulencia externa en una crisis interna de proporciones épicas. El dilema de la austeridad, un torniquete a la inversión productiva ante el incremento del costo del servicio de la deuda y la necesidad de mantener el rating soberano. La respuesta del gobierno mexicano ha sido una austeridad fiscal implacable.
Esta política, si bien ha evitado un desborde del gasto público y ha calmado momentáneamente a las calificadoras de riesgo, tiene un costo de oportunidad catastrófico que estrangula el crecimiento a largo plazo. La austeridad se ha traducido en recortes drásticos a la inversión pública productiva. El dinero destinado a carreteras, puertos, energía y tecnología se ha sacrificado para liberar recursos y destinarlos al pago de la deuda y al financiamiento de programas sociales. Esta estrategia crea una paradoja letal. Se busca la estabilidad financiera a corto plazo, pero se sabotea la capacidad de México para generar riqueza y empleo en el futuro. La falta de inversión en infraestructura crítica no solo frena el nearshoring, sino que cronifica la baja productividad y hace a las empresas mexicanas menos competitivas frente a sus pares estadounidenses. Es un círculo vicioso de sacrificio económico sin perspectiva de verdadera redención. El impacto oculto en las empresas estatales. Más allá de la inversión directa, la austeridad ha obligado a las empresas estatales, particularmente a la CFE, Comisión Federal de Electricidad, a reducir drásticamente sus planes de modernización y expansión. En un momento donde el nearshoring exige energía abundante y limpia, la CFE se muestra incapaz de satisfacer la demanda futura. Este déficit energético es un freno absoluto para la llegada de capital manufacturero de alta gama y una señal de alerta roja para los inversionistas que observan la inseguridad energética de México. La economía del país está siendo frenada por decisiones ideológicas que priorizan el control sobre la eficiencia y la expansión, condenando a la nación a un estancamiento productivo que la hace más vulnerable a las crisis de su socio del norte. Las remesas, el oxígeno de la desesperación. La otra cara de la dependencia es el récord incesante de remesas enviadas desde Estados Unidos. Estas transferencias, que alcanzan cifras históricas, son presentadas por algunos como una prueba de fortaleza de la economía, pero son, en realidad, el síntoma más claro y doloroso del fracaso económico de México. Las remesas son el producto de la expulsión laboral masiva. Millones de mexicanos tienen que abandonar sus familias y su tierra porque el mercado laboral interno es incapaz de ofrecer salarios dignos y oportunidades. Estos dólares no son el resultado de la inversión extranjera productiva ni de un crecimiento exportador diversificado. Son el paliativo financiero que evita un colapso del consumo interno y sostiene a millones de familias en la pobreza. Es una ayuda social impuesta por la diáspora, no una política económica exitosa. La trampa del consumo y el riesgo cambiario. El problema de las remesas es que se destinan primordialmente al consumo básico y no a la inversión productiva. Este dinero sí mantiene a flote las tiendas de abarrotes y evita el desplome del PIB, pero no genera un valor añadido duradero ni fomenta la creación de empresas. Lo peor es su extrema vulnerabilidad cambiaria. Si el superpeso se desploma, por la fuga del capital golondrino o por una recesión en el valor en pesos de cada dólar de remesa se dispararía inicialmente, pero este beneficio sería rápidamente devorado por la inflación importada. Si, por el contrario, el peso se mantiene artificialmente fuerte, como lo ha hecho, los receptores de remesas ven su poder adquisitivo real disminuido, afectando directamente la calidad de vida de las familias más pobres. Además, cualquier medida antiinmigratoria o recesión profunda en podría secar este flujo vital de dólares, sumiendo a millones de hogares mexicanos en una crisis de subsistencia inmediata. La economía mexicana ha hipotecado su estabilidad social a la voluntad política y la salud laboral de su vecino del norte. Resumen del colapso latente. La economía norteamericana está en una fase de máximo riesgo. México es un vasallo económico cuya estabilidad pende de dos hilos igualmente frágiles: la especulación financiera que sostiene su moneda y el esfuerzo de sus migrantes que sostiene su consumo. La austeridad y el sacrificio de la inversión productiva garantizan que el país carecerá de las herramientas para enfrentar la inevitable desaceleración estadounidense. La dependencia es total y la vulnerabilidad, extrema. El hacha del proteccionismo, el golpe final al TEMEC. La desglobalización no es una teoría, es una fuerza tectónica que está remodelando el comercio mundial, y el eje norteamericano es su próxima víctima. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, que inicialmente pareció beneficiar a México con el nearshoring, se ha convertido en una trampa de fuego cruzado. La clase política y el establishment económico estadounidense han virado hacia un nacionalismo económico brutal, bajo la premisa de América primero o políticas similares, sin importar qué partido esté en el poder. El riesgo electoral. TEMEC bajo fuego cruzado. La inminente incertidumbre electoral en Estados Unidos inyecta veneno puro en las arterias del TEMEC. Las amenazas de aranceles punitivos y universales,
como la propuesta de un impuesto de importación del 10% a todos los productos, o aranceles mucho más altos a países percibidos como desleales, como el 60% a China, que podría afectar a la manufactura china instalada en México, representan un riesgo existencial para la cadena de suministro mexicana. Aranceles como arma política. Los aranceles ya no son solo herramientas de política comercial, son armas de negociación política usadas para forzar la mano de México en temas de migración, seguridad o política energética. Si Estados Unidos impone unilateralmente un arancel sobre, por ejemplo, los automóviles mexicanos, un sector vital para el empleo y la exportación, el PIB de México se contraería instantáneamente, llevando a una recesión forzada. El costo de esta medida, aunque recae inicialmente sobre el importador estadounidense, se traslada rápidamente al consumidor, avivando la ya peligrosa inflación en vulnerabilidad de la manufactura. El sector automotriz y la manufactura de alta tecnología en México se han desarrollado bajo la confianza de las reglas del TEMEC. Una amenaza arancelaria no solo encarece los productos, sino que destruye la certidumbre jurídica que atrae la inversión. Los grandes capitales asiáticos y europeos que se nearzorearon a México lo hicieron por la garantía de acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. Si esa garantía se desvanece por un cambio de humor político en Washington, esas inversiones huirán tan rápido como llegaron, dejando naves industriales vacías y miles de desempleados. La soberanía económica en entredicho. En última instancia, la asimetría de poder entre ambas naciones hace que México esté en una posición de sumisión económica. El gobierno mexicano se ve obligado a realizar malabares diplomáticos y concesiones dolorosas para evitar el colapso del TEMEC. Las barreras a la inversión estadounidense en el sector energético mexicano son vistas como una violación a la letra y al espíritu del tratado, y son un campo de batalla constante que mantiene la relación comercial en un estado de permanente crisis. La gran tragedia es que, a pesar de ser la vía de escape para la manufactura estadounidense ante el conflicto con China, México no ha logrado establecer una estrategia de diversificación efectiva. Sigue siendo un socio único, y en el juego del nacionalismo económico extremo, el socio con la economía más pequeña y dependiente es siempre el que tiene todo que perder. El futuro del TEMEC pende de un hilo delgado y político que se tensará peligrosamente con cada ciclo electoral estadounidense, llevando a Norteamérica al borde de una ruptura comercial y financiera histórica. El destino de las reservas, el último colchón en peligro. El Banco de México, Banxico, mantiene un colchón de reservas internacionales que, en teoría, debería actuar como el último bastión de defensa contra una crisis cambiaria o un shock financiero externo severo. Sin embargo, en el contexto de la extrema volatilidad y el exceso de capital golondrino, la suficiencia y la estabilidad de estas reservas están bajo un escrutinio feroz. La naturaleza del superpeso, inflado por la especulación y el carry trade, significa que una porción considerable de esas reservas podría tener que ser utilizada en un intento desesperado por frenar una devaluación abrupta si el capital extranjero decide huir en estampida. Si la Reserva Federal de Fed revierte su política de tasas altas, o si un evento político desata el pánico, el peso podría caer en picada, y Banxico se vería obligado a quemar miles de millones de dólares en el mercado de divisas para evitar un colapso total. El problema es que la magnitud del capital especulativo que ha entrado a México es tan grande que las reservas, aunque cuantiosas, podrían ser insuficientes para contrarrestar una fuga masiva. Si el esfuerzo de intervención fracasa o se agota, el pánico se multiplicaría, llevando a una espiral inflacionaria incontrolable y un deterioro catastrófico de la confianza de los inversionistas. Las reservas, el símbolo de la fortaleza soberana, podrían convertirse en una mera nota al pie en la historia de una nueva crisis mexicana. El riesgo de la dolarización silenciosa. La profunda interconexión de las cadenas productivas y la dependencia de las remesas están forzando una dolarización silenciosa de facto en zonas fronterizas y sectores de la economía mexicana. Aunque el peso sigue siendo la moneda legal, la realidad transaccional en áreas clave se mueve al ritmo del dólar estadounidense. Esto tiene implicaciones fatales. Limita la efectividad de la política monetaria de Banxico y transfiere el control de la estabilidad de precios al Banco Central de otro país, la Fed. Esta pérdida de control monetario se agrava por el hecho de que México es un importador neto de bienes intermedios y capitales. Una devaluación del peso encarece inmediatamente estos insumos vitales, paralizando la producción y exacerbando la inflación, golpeando especialmente a la población más pobre. La economía mexicana no solo depende del apetito del consumidor estadounidense, sino de la benevolencia de la política de tasas de la Reserva Federal. Cara de robot: la condena tecnológica.
Ausencia de soberanía e innovación. La relación económica México-EU, enfocada primordialmente en la maquila y la manufactura de bajo valor añadido, ha condenado a México a una dependencia tecnológica crónica. El país funciona como el taller de ensamble de Estados Unidos, pero no ha logrado desarrollar una verdadera soberanía tecnológica o un ecosistema de innovación propio que justifique la inversión de alto valor. El TEMEC como límite. El tratado comercial, si bien garantiza el acceso al mercado, no ha obligado la transferencia de tecnología ni a la inversión masiva en I+D, investigación y desarrollo, por parte de las transnacionales estadounidenses. Estas empresas mantienen sus centros de decisión, diseño e innovación en EU, mientras que en México se realizan las tareas de ensamble y mano de obra relativamente barata, escasez de capital humano avanzado, la falta de inversión pública y privada en educación superior, ciencia y tecnología ha provocado una escasez crítica de ingenieros y científicos con las habilidades necesarias para liderar la próxima ola de la manufactura avanzada, inteligencia artificial, robótica, semiconductores. El nearshoring está siendo capitalizado por empresas que buscan mano de obra, no mentes innovadoras. Esta condena tecnológica asegura que la productividad de México se mantendrá estancada y su ventaja competitiva seguirá basándose en salarios bajos, una estrategia que es insostenible y moralmente indefendible a largo plazo. Al no generar su propia tecnología, México se ve forzado a importar la innovación, y pagar por ella, desde Estados Unidos o Asia, lo que constituye una hemorragia financiera constante y perpetúa su estatus de vasallo tecnológico. El panorama es el de una nación con la deuda presionada, la moneda sobrevalorada por la especulación, las reservas en riesgo y una economía condenada a ser la simple operadora de la tecnología desarrollada fuera de sus fronteras. La vulnerabilidad es el nuevo estándar en la relación binacional.